Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les habla Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré con ustedes una reacción, comentario y o perspectiva muy personal del capítulo 6 de la parte 2 del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nagita. En el capítulo anterior, Candy se encontraba visitando el dormitorio masculino, compartiendo, como no lo había hecho en mucho tiempo, con Esther y Archie. Y platicaron de varias cosas, entre estas las condiciones rigurosas dentro del colegio Royal St. Paul. Acto seguido, Candy viene en conocimiento por medio de los hermanos Cornwell de que Annie está por hacer admisión en el colegio debido a que no puede estar un minuto más sin Archie. Entre otras cosas, Candy también se dispone a practicar para su tarea de recitar los sonetos de Louise Lavey en la clase de francés. Sostiene una plática con Terry, por así decirlo, y a raíz de esa plática resulta que no solamente Terence desea que Candy se refiera a él como Terry, sino que Candy desea que Terry se refiera a ella precisamente como Candy. Resulta que en la clase de francés, ahí es que hace acto de presencia por vez primera Annie, y Annie, como tal y como se esperaba, a juzgar por su reacción en el capítulo 11 de la parte 1, Annie niega conocer por completo a Candy y prefiere aliarse o estar bajo el amparo de Elisa. No obstante, Patricia se da cuenta de que Annie tampoco desea estar cerca de Candy, por lo que Patricia hace un lindo gesto durante la clase de francés, a sabiendas de que eso la puede poner en problemas con Elisa y las demás. Y Patricia, del mismo modo, también le pide a Candy que se refiera a ella como Patty. El capítulo finaliza con que Candy está escribiendo una partida en el diario acerca de Annie y de repente llega Terry y se desploma en el suelo. Antes de compartir con ustedes mi reacción al capítulo 6, que es el que prosigue, quería compartir con ustedes una curiosidad sobre Louise Lavey. Estaba por hacerlo en el video pasado, pero con tantas interrupciones que tuve a lo largo del mismo, olvidé hacerlo. Y no fue sino gracias a uno de los comentarios que leí de la suscriptora, un saludo a todos, fue que me di cuenta de que había olvidado compartir con ustedes este detalle. Es una curiosidad, no es algo que debamos tomar en cuenta necesariamente como fuente de referencia para un análisis, simplemente pues un dato curioso más sobre la autora que sobre la novela. Y es el siguiente, es que Louise Lavey, que es la poetisa cuyos poemas toda la clase de francés donde está Candy pues tenía que recitar, pues ella fue muy casi repudiada, diría yo. Fue muy señalada en términos de su reputación. Se dijeron muchas calumnias sobre Louise Lavey. Se decía que era una mujer de la vida alegre. Se decía que no le gustaban los hombres sino las mujeres, cosa que para aquella época debió ser escandaloso. Se decían muchas cosas de ella, que ella no era la autora de los poemas, que estaba plagiando a alguien o que se estaba haciendo, o que alguien se estaba haciendo pasar por ella. Se decían muchas cosas, muchas barbaridades y fue algo que la afectó mucho. Y yo pienso que tal vez la autora, está la posibilidad de que haya escogido a Louise Lavey como la poetisa de la cual se iba a hablar en esta novela, precisamente porque al igual que Louise Lavey, también Candy está siendo marginada, Candy también está siendo señalada. Candy también se está poniendo en entredicho ciertas cosas sobre ella que no son ciertas. Se está diciendo de todo sobre Candy, hay muchas habladurías sobre Candy, del mismo modo como hubo muchas habladurías de Louise Lavey. Candy está siendo marginada e incomprendida, tal y como lo fue Louise Lavey en vida. Y lo otro que quería mencionarles
Y ya esto es más desde el punto de vista de la autora. Es lo siguiente, me encontré con esta información. La fuente es mirageuniversal.com, esto fue en inglés que lo obtuve. Está impreso porque lo imprimí en momentos en que todavía tenía problemas con el computador. Y precisamente aquí detrás están las otras hojas que yo había impreso y de hecho me equivoqué, no es Mirage Universal. El Mirage Universal es sobre lo otro que voy a comentar más adelante en este video, que sí, vamos a hacer referencia a esta página, pero lo que concierne a Luis Lavé es del periódico La Nación, que yo extraje esta información, leo y cito. Esta controversia en torno a su moral y estilo de vida, y me refiero a Luis Lavé, y también la aburrida detectivesca de descifrar anagramas para determinar si Olivier de Magny, poeta de Cahors, fue o no el supuesto amado que inspiró sus sonetos, diluyeron por mucho tiempo el interés en la obra y confinaron a su autora al mero territorio del escándalo, del cual ni siquiera Sainte-Beuve, que la incluyó en sus Pochés y Llegués del siglo XVI, después de haberla comparado con Safo. Safo supongo que es otra gloria de las letras, pudo librarla. ¿Qué quiero decir con esta información o qué es lo que quieren decir aquí en el periódico La Nación? Que a lo largo de la carrera de Luis Lavé o a lo largo de la vida de Luis Lavé se estuvo especulando sobre quién era el objeto o la musa de su inspiración para sus sonetos. Y se estuvo contemplando la posibilidad de que se tratara de un sujeto llamado Olivier de Magny. Pero que ese tema o ese misterio acerca de el amado en quien tanto se inspiró Luis Lavé para hacer sus obras, acabó por desviar la calidez o la calidad de sus trabajos, y todo se redujo al tema de quién era el amado en el cual ella se inspiró. ¿No les resulta demasiada casualidad que del mismo modo en que el asunto o el tema de Olivier de Magny eclipsó la obra literaria de Luis Lavé, de esa misma manera Keiko Nayita esté posiblemente emulando a Luis Lavé en términos de no revelar nada sobre el amado que sirvió de base para escribir esta novela final de Candy? Si lo está haciendo a conciencia o no, el caso es que el resultado prácticamente es el mismo, lamentablemente es el mismo, que del mismo modo como, y cito nuevamente, diluyeron por mucho tiempo el interés en la obra y confinaron a su autora al mero territorio del escándalo, asimismo, Keiko Nayita, por las razones que lo haya hecho, decidió mantener en el anonimato el nombre del amado de Candy. Y aunque este libro es bellísimo, con muchas imágenes sensoriales, con muchas figuras del lenguaje, un libro rico en valor literario, lamentablemente su valor literario está perdiendo importancia o relevancia, o está quedando en un segundo plano, porque ahora el tema del cual se habla es de Anoito y de la identidad de Anoito. Si tal vez sea pura casualidad, tal vez sean solo especulaciones de esta servidora, tal vez son cosas mías, pero me parece demasiada casualidad. Si es que la autora lo hizo sin darse cuenta de las similitudes, pues entonces la vida presenta unos giros muy inesperados y demasiadas ironías, ¿verdad? Bueno, pues sin más preámbulo voy a citar el siguiente capítulo, el siguiente fragmento del capítulo 6 para su debido análisis. La tenue luz de las farolas iluminaba los adoquines de las calles. Esa noche, Candy corría libre por la ciudad de Londres. Se acababa de escabullir del Royal St. Paul con su cuerda de sábanas atadas.
No olvidemos que el colegio Royal St. Paul estaba afuera de la ciudad de Londres, de modo que si Candy está corriendo libremente por las calles, ella tuvo que haber recorrido una gran distancia. Salir del colegio ha sido fácil, pero ahora tengo que encontrar una farmacia. ¿Dónde puede haber una? De modo que de la manera como terminó el capítulo anterior, el capítulo 5, en que Terry se desploma, es porque Terry está lastimado o está mal herido. Era la primera vez que salía a la calle desde su llegada a Inglaterra, así que se enfrentaba a una ciudad totalmente nueva y desconocida. Avanzó rápido, quedándose con todos los detalles a su alrededor. Casi todos los comercios estaban cerrando ya. De modo que es de noche. Tomen eso en cuenta para algo que yo voy a explicar más adelante. Por lo que debía darse prisa y comprar sin falta los medicamentos que necesitaba antes de regresar. De manera que para Candy resultó tan apremiante auxiliar a Terry con esto de sus heridas o los golpes o lo que sea que haya recibido, que ella se toma el riesgo de escaparse del colegio, valiéndose de las sábanas para colgar, saltar de rama en rama y correr en medio de la noche y en medio de los peligros a través de una ciudad que no conocía y a través de la cual se estaba desplazando por vez primera. Una situación de mucho peligro y de mucho riesgo, pero Candy estuvo dispuesta a asumir eso. Vamos a ver si también esto pudiera reflejar algún indicio de posibles cosas a las cuales Candy se pudiera dedicar más adelante como parte de su vida. Pensó de nuevo en la cara de dolor que había puesto Terence al acurrucarse en el sofá. El joven tenía la camisa desgarrada, el labio partido y heridas en brazos y piernas. Probablemente también tenía algún hueso fracturado. ¿Qué hago?, había pensado al verle. Sus conocimientos de primeros auxilios no bastaban y no tenía medicinas en su dormitorio. Por si fuera poco, Terence apestaba a alcohol. De manera que no solamente Candy se lanza a buscar medicinas en una farmacia, sino que también tiene conocimiento de primeros auxilios. Con esto la autora nos deja entrever varias cosas sobre Candy y, como mencioné anteriormente, nos da una especie de insinuación o de indicio de a dónde puede estar dirigida vocacionalmente la vida de Candy. Y también apestaba alcohol, Terry. Vamos a ver qué pasó. No puedo avisar a las hermanas. Con ese pensamiento, Candy se decidió a salir. Terence, voy a salir a buscarte algo para el dolor. ¿Por qué Candy no puede avisar a las hermanas? Porque estoy segura que el colegio cuenta con una enfermería. No le puede avisar a las hermanas porque en el momento que las hermanas sepan que él está lastimado, van a saber que él se lastimó estando fuera de los predios del colegio. Y no solamente eso, vamos a suponer que las hermanas pasen por alto esa infracción como tantas veces lo han hecho con él, por razones que sabremos próximamente. Pero no solo eso, sino que también Candy pudiera meterse en problemas porque al aparecer él en el dormitorio de Candy, que todavía no sabemos por qué fue en el dormitorio de Candy que apareció, pero al aparecer en el dormitorio de Candy, no solamente él se va a meter en un segundo problema, sino que también van a poner en entredicho la reputación de ella, que ya de por sí está manchada, insinuando pues que ese encuentro ha sido inapropiado entre ellos. Así que llevan las de perder si ella le avisa a las hermanas que él está en esa condición. Ajá. Espera. El muchacho intentó ponerse en pie, sosteniéndose el brazo con dolor. Solamente necesito descansar un poco. Me he desorientado y por favor, me iré enseguida. Él está mencionando que se desorientó. De modo que tal vez la intención de él no era precisamente llegar al dormitorio de Candy, sino ir a otro lugar. No hables, le había aconsejado Candy, limpiándole la herida del labio con una toalla húmeda. Luego le obligó a volver a sentarse en el sofá.
Espérame aquí, ¿de acuerdo? No tardaré mucho. No lo hagas. Por Dios, deja de hablar ya. Eres un maldito borracho que no respeta las normas. Hazme caso por una vez y espera aquí hasta que vuelva. ¿Me has oído? Antes de sacar la cuerda que tenía escondida bajo la cama, Candy le colocó una almohada para la espalda. Terry intentó quejarse de nuevo, pero ella se limitó a colocarse el dedo índice sobre los labios para pedirle silencio. Ya no solamente tiene una sábana, sino que ahora tiene una cuerda para hacer sus escapadas. Candy, me pregunto dónde habrá conseguido la cuerda o si la cuerda la hizo formada con las sábanas con las que suele pasarse de un lado a otro. Una vez en el balcón, la muchacha miró a su alrededor con cautela antes de lanzar la cuerda para agarrarla a una rama. Terence no pudo alcanzarla, aunque intentó levantarse en varias ocasiones para detenerla. En un visto y no visto, Candy había desaparecido en la oscuridad de la noche, aferrada a su preciada cuerda. Siempre se mete en donde no la llaman, comentó Terence en voz baja, levantándose por fin del sofá con una mueca de dolor. Si él dice que Candy se mete donde no la llaman, cuando fue él el que irrumpió por error a su habitación, y ustedes estarían pensando, pues él que es él quien se mete donde no lo llaman. Cuando él dice ella se mete donde no la llaman, es porque ella no tiene por qué ir por ayuda. Ella no tiene por qué arriesgarse a que la sorprendan fuera de la escuela por ayudarlo a él. A eso es que él se refiere, siempre se mete en donde no la llaman. Él lo dice en su forma bien particular. Mírala, es mejor Tarzán que el de las novelas. ¡Qué desastre! Haber terminado justo en su dormitorio. Llenándose el pecho de aire, Terence avanzó con paso inseguro hacia el balcón. Bien, podía caminar. No quería causarle problemas a Candy. Con esta oración yo no tengo que explicar mucho, porque tal vez alguien que esté leyendo la historia o conociendo la historia por primera vez estuviera pensando qué muchacho más ingrato, qué mal agradecido. Él insiste en que ella no haga nada, él se va, se marcha, pero realmente él lo que quiere evitar es causarle problemas a Candy, tal y como yo estaba mencionando anteriormente. Él está consciente de que el haber llegado por equivocación al dormitorio de Candy, él pudiera causarle problemas. Mientras Candy vagaba por las calles de Londres escapando a toda velocidad del ruido de unos pasos que la seguían. No existe nada más inquietante que pasear en solitario por los rincones más turbios de una ciudad y escuchar los pasos de alguien a tu espalda. Era lo que yo venía mencionando anteriormente, de que Candy, para poder sanar las heridas de Terry, ella sale del colegio, de las inmediaciones del colegio, se lanza a una ciudad desconocida y enorme como lo es Londres, en medio de la noche, buscando rogando porque hubiera una farmacia abierta a esa hora, y finalmente en este párrafo se establece que ella pues siente unos pasos y ahí es que ella quiere conciencia del peligro que ella está atravesando. ¿Quién será? Si llevo muy poco dinero, ¿quién puede ser? Se preguntó. Al ella decir llevo muy poco dinero, lo que quiere decir es que si es que alguien le va a robar o la va a asaltar, pues ella prefiere darle el dinero y que el ladrón se vaya para ella no exponer su vida o poner su vida en peligro. Pero ella dice, llevo poco dinero. Supongo que el poco dinero que ella lleva es para comprar los medicamentos para Terry. El ruido se aproximaba cada vez más a ella. Cuando sintió que casi la habían alcanzado, Candy se detuvo en seco con determinación. Intentó poner cara de mal humor y se giró hacia el desconocido con firmeza. Me llama la atención que en esta ocasión no se refieren a la figura que la persigue como una sombra, sino como un ruido. El ruido se aproximaba cada vez más a ella. No es un ruido, no es un sonido quien la está persiguiendo. Es una persona, pero la autora se refiere a esto como ruido.
Y aunque no se vuelve a mencionar el asunto del ruido como modo de describir a una persona en el resto de la novela, pues yo supongo que la autora lo que nos quiere decir es que al darle el apelativo de ruido a esta persona que persigue a Candy es como un modo de la autora decirnos: esto merece atención, esto está haciendo ruido, esto merece que Candy se detenga y pare y deje de hacer lo que está haciendo, porque esto es algo importante y merece la total atención de Candy y la total atención de nosotras como lectoras, lo que está a punto de acontecer. Ajá. ¡Hey, tú! Exclamó. ¿Cuándo vas a dejar de seguirme? Al escuchar su voz, la sombra, ahora que entonces que hablamos de la sombra, como yo mencioné en otros capítulos, la sombra no hace referencia solamente a Terry. Desde varias páginas más atrás se hace mención de la sombra con otros personajes. Y luego, como ya habían indicado previamente, cuando haya terminado las reacciones de todos los capítulos, que haga mis señalamientos finales, explicaré lo que significa la sombra en la literatura japonesa. La sombra misteriosa que parecía acecharla se detuvo en medio de la calle. Soy pobre, no tengo dinero para ti. Además, llevo mucha prisa, así que déjame en paz, gritó. Luego echó a correr. Candy, ¿eres tú? ¿De verdad eres tú? Dijo entonces la sombra. La sombra. La joven detuvo su carrera sorprendida. Esa voz le resultaba tremendamente familiar, pero ¿dónde la había escuchado? Giró sobre sus talones, enfrentándose otra vez al desconocido. El hombre que apareció bajo la luz de una farola llevaba gafas de sol, una camisa arrugada y pantalones de trabajo manchados. Su voz amable no se correspondía con su aspecto. Le recordaba a... ¿Albert? No puede ser. ¿Está aquí, en Londres? Aturdida, dejó que el hombre se le acercara. ¿Es que ya no te acuerdas de mí?, preguntó él, riéndose y quitándose las gafas de sol. Me voy a detener aquí. Es Albert, definitivamente. Pero lo que me llamó la atención fue el siguiente detalle. Y voy a buscar el capítulo 13, que es cuando el señor Albert se muestra en su cabaña con su mofeta de nombre Pupé. Pero no es la mofeta lo que quiero resaltar aquí. Bien. Voy a citar el siguiente fragmento del capítulo 13 de la parte 1, donde Candy despierta durante la noche en la cabaña de Albert. El hombre que la... era una sensación agradable, sentía el cuerpo cálido, el olor a madera quemada, le traía recuerdos, abrió los ojos. ¡Un pirata!, gritó Candy. El hombre que la observaba tenía barba, el pelo largo, de color castaño oscuro y llevaba gafas de sol. Un saludo un tanto peculiar, me alegro que te hayas recuperado. Discúlpeme, señor, usted me ha ayudado. Sí, fui yo, te encontré a orillas de la cascada, no me llames señor, soy más joven de lo que aparento. Entonces se quitó las gafas de sol. Bajo los cristales oscuros se escondían unos ojos tan claros como el azul de un lago por la mañana. De noche, un hombre que para Candy aparentaba ser desconocido. De noche, un hombre con gafas de sol, y a medida que va hablando con Candy, se las quita. Y regresamos ahora al capítulo 6 de la parte 2 y vuelvo a parafrasear. El hombre que apareció bajo la luz de una farola llevaba gafas de sol, una camisa arrugada, pantalones de trabajo. Albert, no puede ser, está aquí en Londres. Aturdida dejó que el hombre se le acercara. ¿Es que ya no te acuerdas de mí?, preguntó él, riéndose y quitándose las gafas de sol. Pues ustedes pensarán, se quitó las gafas de sol para que Candy lo reconozca. Perfecto, eso es muy cierto, es muy cierto. Pero tampoco olvido que, al igual como ocurrió en el capítulo 13 de la parte 1, era de noche. Y él estaba anteriormente con unas gafas de sol. Lo próximo que voy a mencionar
no representa un comentario negativo sobre Albert, sino todo lo contrario. Con esto yo quiero aclarar posibles malentendidos que se puedan formar alrededor de este hermoso personaje. Muchas personas, tal vez al leer estas dos coincidencias, lleguen a la conclusión de que este personaje Albert tiene algo que ocultar o tiene algo que esconder o no es una persona sincera, no es una persona honesta, que no es una persona de fiar. Pues ahora yo les voy a demostrar que el mensaje que quiere proyectar la autora con estos dos escenarios no es precisamente el de un hombre que tiene algo que esconder. O si tiene algo que esconder, al menos eso no es lo que la autora quiere mostrar aquí. Si Albert tiene o no tiene algo que ocultar, lo sabremos más adelante, pero no va a ser precisamente a través de estas dos coincidencias con las gafas de sol. Yo les voy a decir lo que yo opino sobre lo que significa el asunto de llevar gafas de sol en medio de la noche. Muy bien. En varias ocasiones y muy recientemente, sobre todo, especialmente en los últimos 2-3 videos, he comentado que aunque esta historia se lleva a cabo en Occidente, la acción, realmente la autora, aunque haya indicado lo contrario en entrevistas, pues sí usa muchos elementos que hacen referencia a la vida japonesa a lo largo de la novela. Son elementos que los utiliza de forma metafórica, no lo hace de manera... no lo hace a través de diálogo, sino que lo hace presentando ciertos elementos o ciertas similitudes, ciertas coincidencias. Pues aunque ya yo he mencionado varias veces que ese tema lo voy a abordar luego que haya terminado de reaccionar al libro por completo cuando haga mis conclusiones finales, debido a que solamente se hace mención del asunto de las gafas en dos ocasiones, que fueron estos dos episodios, capítulo 13 parte 1 y capítulo 6 parte 2, sí yo les voy a adelantar para propósitos de la literatura japonesa lo que significa el asunto de las gafas de sol. A diferencia de otros elementos o presencia de otras cosas que sí las voy a guardar para mi análisis final. Pero esta en particular, como son estas dos veces nada más que se menciona, pues sí. Y ahora sí voy a compartir la información que me equivoqué hace un momento con lo de Luis Lavé, lo confundí, pero ahora sí les voy a mencionar lo que se logré extraer de mirageuniversal.com. A través de las culturas y las regiones, las gafas de sol son percibidas y usadas en distintas maneras, reflejando los valores, normas y estilo de vida de las sociedades. En algunos países de Occidente, las gafas pueden ser asociadas con glamour, con individualismo y un sentido de ser cool. Esto, si lo vemos desde el punto de vista occidental, sí pudiera aplicar a Albert porque a Candy le simpatizó él sobremanera, y también el individualismo aplica a él debido a que es un hombre pues bien ermitaño, bien reservado. Eso no es malo. Las celebridades y los íconos de la moda pues juegan un rol, estos en términos de la actualidad, juegan un gran rol en promover las gafas de sol como símbolo de estatus y estilo, contribuyendo a un significado cultural elevado. Tal vez si lo aplicamos a los inicios del siglo XX, también eso le puede dar un estilo bien particular a Albert. Pero vamos a lo próximo. Del mismo modo, es que estoy traduciendo, es en inglés. En gran parte de las culturas asiáticas, las gafas están vinculadas con modestia y privacidad. El uso de las gafas puede ser visto como una manera de escudar las emociones y mantener un sentido de anonimidad en espacios públicos. En países como Japón y en Corea del Sur, donde se valora mucho la identidad grupal, las gafas de sol proveen un escudo contra miradas invasivas
y proveen un grado de separación de las masas. Por lo tanto, si Albert tiene algún misterio, si tiene algún secreto, si tiene algo pendiente de contar, tal vez lo sabremos más adelante, pero estas dos coincidencias sobre las gafas no me dicen nada negativo sobre su persona. Lo que me dicen es que si en medio de la noche un hombre lleva puestas unas gafas de sol es porque tal vez pues tal vez no quiera ser el foco de atención en esa ciudad. Tal vez él simplemente quiera caminar por las calles como cualquier ciudadano. Tal vez él le guste ser reservado, quiera preservar su independencia, su individualidad. Es como si él estuviera protegiendo su persona, está protegiéndose de tal vez, posibles escrutinios grupales, pero es una persona reservada y al ver a Candy y quitarse las gafas de sol, no solamente es para que lo reconozca, sino porque también se siente en confianza, no se mantiene alerta, no se mantiene vigilante, con cautela. Tal y como hizo en el capítulo 3 de la parte 1, donde él se quita las gafas para que entre en confianza a ella y no le tenga miedo, pero también porque él siente que está con alguien de confianza, él se siente en un entorno amistoso y en un entorno familiar. Tengo que aclarar que esto solamente es una opinión muy personal. Pueden diferir de la misma como pueden estar de acuerdo con la misma. Prosigo porque no llevo ni una cuarta parte del capítulo y ya yo llevo 31 minutos. Pero quería abundar sobre eso porque me llamó mucho la atención. No me lo puedo creer, Albert, ¿de verdad es usted?, exclamó Candy colgándose con alegría de su cuello. ¿De verdad está aquí conmigo? ¿No estoy soñando? ¿Por qué crees que es un sueño? Albert la levantó del suelo y la hizo girar en el aire. A su alrededor las calles londinenses giraban como si se hubieran montado en un carrusel. Al pisar Inglaterra, al otro lado del océano, Candy había dado por hecho que no volvería a ver a su amigo, pero... Candy, tendrías que haberte visto la cara. Pensaba que no me reconocías, dijo Albert, dejándola por fin en el suelo. Con diversión le propinó un golpecito en la frente. Lo siento, no esperaba verla aquí. Y se ha afeitado la barba, apreció Candy ahora que podía verle mejor la cara. También se fijó en que se había cortado el pelo. Claro, la barba. Ya sabes, es por el trabajo, respondió él con cierta timidez, acariciándose el mentón. Es como un modo de él decir que él hubiera preferido conservar la barba. ¿Qué trabajo? ¿Acaso está trabajando usted aquí, en Londres?, inquirió la muchacha. ¿Tanto te sorprende? Hasta yo trabajo, Candy. Gracias a un amigo me contrataron en el Blue River, el zoológico de la ciudad. Y por si te lo estabas preguntando, sí, he traído conmigo a Pupé. No olvidemos, a juzgar por el capítulo 13 de la parte 1, que Albert es muy dado a cuidar de animales heridos. Así que no nos debe sorprender que él hubiera sido contratado para trabajar en un zoológico. Y tiene consigo a Pupé. Pupé también tiene su significado y su razón de ser en esta historia. Pero más adelante le diré por qué. Pupé, ¡qué recuerdos!, exclamó Candy, llevándose ambas manos al pecho. Había pensado que no la volvería a ver más. La muchacha estaba visiblemente emocionada y al hombre se le contagió la melancolía. Tienes toda la razón. Yo tampoco pensaba encontrarte aquí, pero ¿a dónde vas a estas horas de la noche? De repente, Candy volvió en sí. Se me olvidaba. Estoy buscando una farmacia. Un amigo mío se ha hecho daño y... ¿De verdad? Parece que esta noche hay muchos heridos. Una farmacia. Conozco una. Está abierta esta tarde, pero será mejor que nos demos prisa. Candy volvió a correr por la ciudad, esta vez en compañía de Albert. Y qué bueno que lo está haciendo en compañía de Albert, porque esa muchacha menor de edad
estudiante de un colegio, escapada, sola, en calles de Londres, me parece fenomenal que esta vez Albert la está acompañando a la farmacia, porque no es bueno que ella lo haga sola. No solamente eso, me alegra ver cómo Candy está muy feliz de volver a ver a Albert y pensaba que no lo iba a ver más. Claro, él la salvó de la cascada, esa noche le proveyó alimento, le proveyó un albergue para evitar que ella fuera a salir a enfrentar los peligros de la noche, del mismo modo que ahora la está ayudando a enfrentar los peligros de la noche en Londres. Y no era para menos que ella estuviera muy feliz. Y sí, olvidó momentáneamente a su amigo Terry, claro que sí. Está hablando porque está encontrándose con ese hombre al cual le debe la vida, con ese hombre que se portó, que procuró que a ella no le faltara nada esa noche. Yo recuerdo cuando yo tenía más o menos como unos 5 años, me pasó algo así. Yo vivía en un apartamento humilde junto a mis padres y de repente desaparece este familiar que hacía años no veía y la alegría que me dio fue tan grande que a mí se me olvidaron mis hermanas, se me olvidaron mis padres, se me olvidaron mis vecinos, se me olvidaba el nene lindo que vivía al frente, se me olvidó todo. Y yo recuerdo también, y por eso me viene este recuerdo bien lindo, de que ese hombre me levantó en el aire, su nombre es Charlie, me acuerdo. Y Charlie tuvo que haber ya fallecido. Y Charlie me dio vueltas en el aire y yo sentía que jugaba, yo sentía como que estaba en un parque de diversiones. Y me sentí a salvo, me sentí protegida, aún con mis padres yo me sentía a salvo, me sentía protegida, pero yo sentía que ese hombre, yo sentía calor familiar con ese señor, sentía amistad con ese señor, sentía gratitud de que él estuviera allí y me dio una alegría bien inmensa, se olvidé todo y así mismo Candy se olvidó de todo en este momento. Ahí entonces que recuerda de repente y tengo un amigo, ahí ya en ese punto considera a Terry su amigo, a pesar de esos careos, aquí le decimos careos a enfrentamientos que no son muy serios, a enfrentamientos que parecen ser peleas o batallas campales pero realmente no tienen tanta profundidad, pues después, en medio de tantos careos o tantos momentos extraños con Terry, ella considera a Terry su amigo. Y ahí es entonces que Albert pues sale con ella. Pero mire lo que dice, parece que esta noche hay muchos heridos. Y algo tuvo que haber pasado que Albert haga esa afirmación, lo sabremos después o tal vez no lo sepamos nunca. Pero también Albert en compañía de Candy pues sale a buscar medicinas para ese amigo de Candy, del mismo modo como él estaba socorriendo esos animales heridos en el capítulo 1 y del mismo modo como él socorrió a Candy. Albert tiene una naturaleza sanadora, una naturaleza salvadora, una naturaleza protectora, casi mesiánica, casi religiosa. Terence, ya tengo los medicamentos, susurró Candy jadeante al aterrizar de vuelta en el balcón, pero no obtuvo respuesta. ¿Terry? Corrió hacia el sofá, pero no había ni rastro del muchacho. Cuando encendió la luz del dormitorio, vio un rastro de sangre que conducía hacia la ventana. No me lo puedo creer. Le he dicho que se estuviera quieto. Menuda cara tiene, se quejó Candy en voz alta, lanzando la bolsa con las medicinas sobre el sofá rabiosa. Me he arriesgado al escaparme del colegio por él. ¿Y qué hace Terence? Menudo maleducado. Ni siquiera se ha despedido. Y encima con esas heridas que tiene. No es para menos que Candy esté molesta. Está completamente en lo cierto al decir que ella se arriesgó al escaparse del colegio por él. No solamente se arriesgó a recibir sanciones o medidas disciplinarias por su escape, sino que también se arriesgó a que algo muy malo le ocurriera en la calle. Pero tal y como le ocurrió en la cascada, el capítulo 13 de la parte 1, Albert salió casi de manera inesperada, o sea, de manera que ellos no se lo esperaban, pero indirectamente o por accidente salió a rescate. Y ella obviamente está pensando que es un maleducado, que es un malagradecido, pero no sabe que él lo hizo y no lo estoy inventando. El mismo Terry lo mencionó varios párrafos más atrás. Él lo está haciendo para evitarle problemas.
porque entiende que le causó molestias o contrariedades. Pero miren cómo ella cambia y encima con esas heridas que tiene. Ella está consciente de que si él se marchó de la habitación, él debió estar adolorido y de que no se encontraba en buen estado. Sintiéndose muy cansada de repente, Candy salió al balcón una vez más. Al otro lado del bosque, la oscuridad envolvía la torre de la residencia masculina. El edificio es exactamente igual que el suyo. Terence le había dicho que se había desorientado, así que Candy asumió que él también dormía en la habitación especial. ¿Habrá llegado sano y salvo? De el enojo pasó a la preocupación. Candy se quedó allí fuera un rato observando en silencio la oscuridad que reinaba más allá de la vegetación y después cerró la puerta en silencio. Una vez dentro, se sentó sobre el escritorio. Aunque estaba exhausta, sentía la necesidad de contar todo lo que le había ocurrido esa noche en su diario. Me he encontrado por casualidad con Albert. Ha pasado hace apenas unos minutos. Todavía me parece estar soñando, pero ha pasado de verdad. Ya mismo les voy a mencionar a dónde quiero llegar con esto que voy a leer. Candy añadió estas frases tras las páginas ya escritas. Luego dejó escapar un suspiro profundo. Por nada del mundo me habría imaginado encontrármelo aquí, en Londres, en plena noche, dando vueltas por la ciudad. Dios mío, gracias. Albert me ha contado que cuando el guardabosque que trabajaba para los Arley encontró su refugio, tuvo que abandonar la cabaña. Más tarde se coló en secreto en un barco que se dirigía a Inglaterra. ¿Significa esto que ha viajado como polizón? Da igual, me alegro de que lo haya hecho. La cabaña, el rumor de la cascada, los animales del bosque. Si pienso en todo eso, las lágrimas me salen solas. Como se tuvo que ir, Albert no sabe nada de lo que sucedió en el bosque o de lo que pasó con la mansión. Al parecer, todas las personas que conocí en esa época se han marchado de Lakewood. Sin embargo, cuando Anthony aún estaba en este mundo, llenaba esos lugares de vida con su mera presencia. Basta, no quiero recordar cosas tristes. Hoy es un día feliz. Me he reencontrado con Albert. Albert, te prometo hacerle una visita en el zoológico Blue River. La próxima vez tendremos más tiempo para hablar. Aunque odio admitirlo, sé que mi encuentro con Albert se ha dado gracias al maleducado de Terence Granchester. ¿Cómo tendrá las heridas? Me muero de sueño. ¡Qué día más ajetreado! Candy no se volvió a encontrar. Ahora les voy a explicar por qué al final de mi video anterior yo había mencionado que era muy probable que iba a retomar el final del capítulo 5 para explicar gran parte de este capítulo 6. El capítulo 5, les recuerdo que terminó con Candy escribiendo una partida sobre Annie en el diario y acto seguido Terry aparece de improviso muy malherido. Muy malherido. Y así era como había terminado el capítulo. Pero miren lo que ocurre en el capítulo 6. Rápido después que Annie escribe acerca de Annie y Terence llega herido, ella sale rumbo a una farmacia que estuviera abierta a comprarle unos medicamentos, se encuentra con Albert. Al regreso, ella rápidamente escribe sobre este encuentro, este feliz encuentro que tuvo con Albert. Vamos a tomar esto de dos vertientes. Muy bien, una de ellas. Tomando en cuenta el diario. Candy, inicios de la historia, en el capítulo 1, ella y su amiga, que más bien era su hermana de crianza, Annie, quedan separadas debido a que Annie es adoptada. Candy está desolada, destrozada, destruida, a pesar de que ella trató de mostrarse fuerte frente a Annie y frente a la señorita Pony y la hermana Lane, pero luego se va a la soledad del árbol o de la colina de Pony y ahí es que da rienda suelta a sus verdaderas tristezas y sentimientos. Luego aparece como por acto de magia o como por puro milagro
como si fuera un ángel bajado del cielo, alguien a quien Candy denominó príncipe de la colina. Y ese príncipe de la colina pues tenía una imagen que no era convencional porque llevaba una vestimenta tradicional escocesa. La presencia y las palabras que sostuvo con el príncipe o con el muchacho a quien ella llama príncipe fueron lo suficientes como para ella aliviar esa pena tan grande que ella sentía, porque el haber quedado separada de Annie era como si le hubieran arrancado gran parte de su vida o de su corazón. Y a partir de ese momento, ella prácticamente venera el recuerdo del príncipe de la colina, precisamente porque eso es lo que porque él resultó ser un bálsamo, una sanación para ella, luego de ese momento tan triste que fue separarse de lo que para ella era su hermano. Luego, ella conoce a Anthony, pues conoce al señor Albert, pero entonces, a quien ella entendía que no había visto nunca, y entonces conoce después a Terence o a Terry, y nuevamente se encuentra con Annie. Ah, olvidé un detalle. Ella conoce a Anthony en capítulo 7. Pero en el capítulo, porque estoy analizando esto desde el punto de vista de Annie y del diario. En el capítulo 11, Annie y ella vuelven a cruzarse caminos. Pero Annie no quiere reconocerla. Se niega a admitir que la reconoce. Lo que le causa mucho pesar y melancolía a Candy. Y a partir de ese momento es que entonces conoce a Albert, quien tal y como hiciera el príncipe de la colina, le proveyó alivio no solamente a su situación de haber caído por la cascada, sino también al alivio de ese corazón herido y lastimado por el desplante de Annie. También se puede ver del mismo modo en que el príncipe de la colina le alivió su corazón herido al quedar separada de Annie en el capítulo 1. De modo que Albert salva su vida en el capítulo 13 del mismo modo que el príncipe de la colina salva su espíritu y su alma en el capítulo 1. Pero luego ella conoce a Terence y de repente Annie hace acto de presencia en el Colegio San Pablo con la misma actitud que mostró en el capítulo 11 de la parte 1. ¿Y que hace Candy? Procede a escribir una partida sobre Annie. Escribe esa partida sobre Annie y es que llega Terence y a consecuencia de ella salir para comprarle esos medicamentos a Terence es que se encuentra con Albert en las calles de Londres. Le produce una inmensa alegría, tal y como se la produjera su príncipe de la colina, que ha sido el salvador de su espíritu, y tal y como hiciera el mismo Albert en el capítulo 13, que fue el salvador o el sanador de su vida. Y se disponen a buscar una sanación física para Terry, pero también resulta ser un sanador del espíritu y del alma de Candy, porque luego de Candy expresarse o desahogarse a través del diario, por así decirlo, su sentir sobre Annie, de inmediato y como por arte de magia y como de forma milagrosa o providencial, aparece Albert y esa es la entrada nueva del diario, su felicidad de ver a Albert. Ese mismo Albert que también apareció como por arte de magia, como por puro milagro del cielo, como ángel bajado del cielo y como ente providencial en el capítulo 13 para salvarla de la cascada. Estas no son casualidades, no son rellenos, no son datos irrelevantes que pone la autora. Si la autora lo pone es porque para ella es importante y porque para ella es relevante. Si nos ponemos a decir que estas coincidencias
no componen nada en una interpretación, o si nos podemos decir que esto no es importante, le estamos faltando el respeto a la autora, porque es como si estuviéramos diciendo, esto que ella escribió a mí no me importa. Eso es desde el punto de vista de Annie, de la relación de Annie y Candy y de las entradas del diario. Ahora, desde el punto de vista del orden estructural de esta novela, y por orden estructural no es el orden secuencial como empieza la vida de Candy en Pony. Orden estructural como inicia el prólogo. Tenemos al amado de Candy o a Noito, tenemos a un príncipe de la colina, tenemos a un Anthony, tenemos un Albert, que no sabemos si lo vimos anteriormente, si lo estamos viendo por primera vez o no. Tenemos entonces un Terence y tenemos un Albert. Y ustedes probablemente digan, ¿por qué de Terence se salta a Albert en este patrón que yo estoy diciendo? Porque Anthony ya no está en vida. Porque Anthony ya no está en vida. ¿Y por qué no saltamos de Terence al príncipe de la colina? Porque Candy no ha vuelto a saber más nada del príncipe de la colina. Así que sí, hace sentido que lo que siga en ese patrón, en esa cadena, sea Albert. Si esto sigue un orden lógico, ya sabemos a dónde nos van a dirigir esos caminos. Para muchos, este orden que yo estoy proponiendo o sobre el cual yo estoy opinando, tal vez sean puros disparates de mi parte. Pero vamos a ver si del modo como el autor establece la estructura de la novela, vamos a ver cuán disparatada realmente yo estoy. Pero eso lo sabremos en mis videos finales. Muy bien. Continúo. Candy no se volvió a encontrar con Terry ni una sola vez en todo el mes siguiente. La noche en la que el muchacho entró en su dormitorio fue la misma noche en que volvió a ver a Albert. Hilos invisibles que se mencionan en la parte 1. Y desde ahora les digo, los hilos invisibles no son solamente románticos. Ya sea que quiera alguien decir, ay, es que Terry no es el amado o que Albert no es el amado, no me refiero a ninguno de los dos. Una cosa lleva a la otra. Una cosa está conectada a la otra. Tal y como yo estoy proponiendo o conjeturando desde hace un ratito. Como muestra de que nada de lo vivido aquel día fue un sueño, Candy había dejado la bolsa de medicina sobre su escritorio. De manera que del mismo modo como Candy pensó que era un sueño el haber tenido este encuentro milagroso, casi espiritual, con el príncipe de la colina en el capítulo 2 de la parte 1. Y del mismo modo que ella se recupera del sueño o de estar inconsciente o de estar dormida en el capítulo 13. Y ¿verdad? Ve al señor Albert con la barba, quien también de manera espiritual providencial la salvó de la cascada y le brindó apoyo emocional y apoyo ¿verdad? Apoyo físico. También aquí ella piensa que eso fue un sueño, porque llegó Albert en el mejor de los momentos, que era cuando ella está completamente desconcertada por la actitud de Annie. Muy bien. La joven aún estaba... Entonces, así como ella conservó de esa experiencia con el príncipe de la colina un broche de plata, ella ahora decidió dejar la bolsa de medicinas sobre el escritorio, como si fuera un amuleto, como si fuera algo sagrado. La joven aún estaba preocupada por la salud de Terence, pero imagino que si lo hubieran encontrado sin vida en alguna parte, ya se habría armado un gran revuelo. Seguro que está bien, se decía. De esta forma, Candy decidió no volver a pensar en lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque el muchacho se fue y Terry, y si le hubiera pasado algo grave, ya el colegio entero se hubiera enterado, máxime cuando hay tantas y tantas chicas pendientes a él. Marzo se acercaba y día a día el viento y la luz de las mañanas se iba volviendo más cálidos. El sol que se filtraba en el interior del colegio cegaba a los alumnos y el alma de Candy parecía haberse despejado, aunque Annie siguiera fingiendo no conocerla. Quizá satisfecha por su actitud hacia Candy,
Elisa se comportaba mejor de lo esperado con ella, pero nunca dejaba de controlarla. Y por controlarla se refiere a Elisa controlando a Annie. Me pregunto si Annie estará a gusto con ella. Elisa es el tipo de persona que Annie no soporta. A los extremos que está llegando Annie de preferir andar con una joven que Candy está casi 100% segura de que no soporta. Las apariencias para Annie, tal y como yo planteé en el capítulo 11, parte 1. Sin embargo, una punzada directa en el corazón les recordó que si había alguien a quien Annie no soportara en esos momentos, esa era ella, la propia Candy. Si no fuera por Patty, que a veces le hablaba en secreto, cuando Elisa y Luis no miraban, lo más probable era que a estas alturas la joven se hubiera derrumbado ya bajo el peso de una situación tan desagradable. Patty, aunque continúa bajo el yugo y bajo la presión de Elisa, poco a poco, en esos momentos en que tiene la oportunidad de hacerlo, está pasando más tiempo con Candy. Muy bien, Patty. Te estás volviendo más valiente, mi niña. Lo único que le aliviaba era encontrarse de vez en cuando con Esther y Archie. Y ya cuando dice encontrarse de vez en cuando con Esther y Archie, yo no me refiero a que se cruza con él en los pasillos, me refiero al proyecto S, donde ellos ponen en marcha estas estrategias o estos mecanismos para poder encontrarse, que es muy arriesgado. De modo que si alguien va a juzgar severamente a Terry por provocar que Candy saliera del colegio para buscarle unas medicinas, pues entonces también deberíamos ser severos con Esther y Archie por hacer que Candy se encuentre con ellos como parte del proyecto S. Un refrán que dicen en mi país: lo que es igual no es ventaja. Lo que es bueno para el ganso también es bueno para la gansa. Hay que medir las cosas con una misma vara. Eso es para que vean que ningún personaje está exento de equivocaciones o faltas de juicio. A la hora del almuerzo, Candy siempre se iba al bosque. Tenía suerte de que Lisa y sus amigas prefirieran mantenerse alejadas, ya que lo consideraban un lugar infestado de insectos y serpientes. De manera que Elisa y su combo no ven o no aprecian la naturaleza o la vegetación del modo como lo hace Candy. No valora los espacios abiertos, ni el exterior, ni el aire libre. Para Lisa, el bosque es una molestia, una peste. El bosque, tómenlo en cuenta. Bien. Las campanillas de invierno y los narcisos habían empezado ya a brotar y llenaban el aire con su dulce perfume. La joven se adentró en el grueso de la vegetación y cuando llegó al gran árbol secreto, silbó. Por encima del canto de los pájaros le respondió otro silbido. Comprobando que nadie la estuviera vigilando, Candy trepó al árbol. «Bienvenida, Candy», le dijo Esther, sentado a horcajadas sobre una rama robusta. Luego la ayudó a subir. Protegidos por las hojas, como si alguien las hubiera colocado allí a propósito para esconderles, eran invisibles desde fuera. Supongo que esto es Esther con sus cosas y sus ingenios. Además, había muchas ramas fuertes y gruesas en las que poder sentarse con comodidad. El gran árbol que Candy descubrió en su momento se había convertido para sus amigos en el lugar de sus reuniones clandestinas. Yo me supongo que Archie tuvo mucho que ver con esto, porque en el capítulo anterior se desprende que Archie era el más preocupado que estaba por la situación, el más consciente que estaba de los riesgos que se estaban corriendo. De modo que el árbol viene siendo como un punto medio, o un territorio en común, para que los hermanos Cowell y Candy corran la misma probabilidad o el mismo riesgo. Y no que anteriormente era Candy viajando o trepando las ramas para llegar al dormitorio de ellos, lo cual era una situación que era más conveniente para ellos que para Candy. Pues no, aquí ellos decidieron, vamos a tiempo igual para todos. Si yo me arriesgo, ella se arriesga, nosotros también nos arriesgamos, así que vamos a encontrarnos en el árbol porque es igualdad de condiciones para todos. Pero aquel día solo le esperaba Esther.
Candy, mira esto, exclamó el muchacho señalando con orgullo el objeto que estaba a su lado, la maqueta de un barco alado. ¿Es el famoso barco volador en el que llevas trabajando mucho tiempo?, preguntó Candy. ¡Exacto! Por fin lo he terminado. Será nuestro barco alado mensajero. Gracias a él podremos estar siempre en contacto, explicó él con pasión. Meteremos las cartas dentro y lo enviaremos volando entre nuestros dormitorios y... Sabemos que el tiempo que ellos tienen para dedicarse a otros asuntos no académicos es muy limitado. Por lo que Esther tenía que haber puesto mucho empeño y haber sacrificado mucho tiempo de descanso para poder terminar este barco alado. Este barco alado, en tiempos actuales, vendría siendo un híbrido entre un avión y un teléfono móvil, un modo de comunicación. Él está haciendo algo que vendría siendo adelantado a sus tiempos, algo a la vanguardia de las comunicaciones para poder ellos sostener la comunicación como parte del proyecto ese. Tu imaginación no tiene límites. No, mentira. Tu imaginación no tiene límites, comentó Archie asomándose entre las hojas. Eso significa que apareció Archie, asomándose entre las hojas. No estaban los dos juntos. Es un modo de la autora de signos. Son hermanos, son unidos, están juntos, pero no están revueltos. Siguen siendo dos personalidades diferentes. No son siameses. No son siameses. Son dos individuos con su propio criterio, con su propia forma de ser. Pero, dice, tu imaginación no tiene límites y me alegra que Archie se lo haga ver a su hermano, porque Archie muchas veces regaña a su hermano, pero en esta ocasión él reconoce y le admite y elogia la imaginación de Esther. Archie, hoy has tardado mucho, exclamó Candy. ¿Qué ocurre? ¿No has sido capaz de liberarte de la mirada de Annie? Archie, te lo ruego, hablemos un ratito más, se burló Esther, llevándose las manos al pecho en un gesto dramático en un intento por imitar a Annie. De manera que del mismo modo en que yo planteo, como hice hace unos segundos, de que el que Archie llegue después de Esther muestra cierta individualidad, también explica realmente por qué Archie se ausentó. Significa que Archie estuvo pasando tiempo con Annie. Esto una vez más derriba el concepto o las ideas o la noción que teníamos sobre la evolución de la relación de Archie y Annie que tenían las lectoras o las fans que habían estado en contacto con formatos o versiones anteriores de esta historia. Ajá. ¡Para ya!, le pidió Archie preocupado. No lo aguanto más. Las profesoras nos regañan si intercambiamos dos palabras. Tenemos suerte de que aún no nos hayan visto, pero Annie debería saber ya que las reglas aquí son muy estrictas. Sí, lo sé, pero quiero hablar contigo. Eso es Esther mofándose. Te he dicho que pares. Venga, Archie, en el fondo te gusta. Te he pedido que te calles. No quiero que Candy piense cosas que no son. ¿Cómo dices? ¿Qué pasa si Candy piensa lo que no es? Eso es un problema. Por Dios, Esther, hablar contigo es un suplicio. ¿Has terminado ya tu enésimo proyecto fallido?, dijo Archie, intentando cambiar el tema de conversación. De modo que Archie inicia la conversación admirando el modo como Esther tiene una imaginación sin límite, pero cuando entonces él se vuelve el tema de conversación, en especial en lo referente a lo que él siente por Annie, en dualidad con lo que él siente en paralelo por Candy, ahí Archie dice, ahí es que empieza nuevamente a enojarse con su hermano, a regañarlo, a decir, ahí es que entonces le critican los inventos. No, mira, tus inventos te fallan. Pasó de decir, tu imaginación no tiene límites, a tu enésimo intento fallido. De modo que él desvía el tópico de conversación a Esther, tal vez porque él está en negación, no con su hermano, está en negación consigo mismo. Ajá. Eso significa que tu barco no funciona, interrumpió Candy riendo. No, esto es solo un prototipo, una maqueta, respondió Esther acariciando su precioso barco alado. Quiero que lo probemos esta noche. Candy, ¿crees que podrás venir?, añadió con un brillo especial en los ojos. Tenemos más bombones, la tentó Archie sonriendo.
Sabemos que a Candy le gustan los bombones y que es Archie quien se los ofrece. Pero una forma de Archie decirle a Candy, yo quiero que pases tiempo con nosotros, yo quiero que pases tiempo conmigo, porque no es Esther el que le ofrece los bombones siempre a Candy, es Archie. Iré. Además, hace tiempo que no uso mi cuerda mágica, comentó Candy chasqueando los dedos. Esther y Archie estallaron en risas. La campana empezó a sonar. Candy se despidió de sus amigos con un gesto de la mano y bajó la primera del árbol con mucha agilidad. La forma más rápida de llegar al edificio del colegio, desde donde estaban, era atajando a través del bosque, cruzando el prado. A Annie debe de gustarle mucho a Archie, pensó la joven mientras corría entre la hierba, salpicada por el olor de los narcisos. Los narcisos, yo lo digo con énfasis y no lo estoy relacionando aún con ningún personaje. Vamos a ver si luego tiene relación alguna con algún personaje. No olvidemos que la casa editorial hizo una interpretación sobre los narcisos. No debe ser tomada como referencia para análisis, pero hizo esa interpretación. Vamos a ver a qué se quiere referir la casa editorial con eso. Pero vuelvo y digo, la autora es la que tiene la última palabra con respecto a los análisis, ¿verdad? Pero por algo se mencionan. Yo hasta el momento vamos a asociarlo con el Colegio San Pablo, porque en la parte 1 los narcisos no se mencionan ni una sola vez en ninguna de las estaciones. A pesar de que los narcisos se caracterizan por ser resilientes, resistentes a todo tipo de tempestades, de tormentas, y de que sí, de que pueden sobrevivir todas las estaciones del año, pero en la parte 1 no se mencionaron. Sí se mencionaron mucho las rosas, que eran alegóricas a Anthony. Vamos a ver, yo me voy a dejar llevar por esto como si fuera la primera vez que lo leo. Hasta había convencido a sus padres para que la inscribieran en aquel colegio. Aún conociendo los castigos severos para los que transgredían las normas, su amiga de la infancia había sentido la necesidad de estar cerca de Archie, teniendo en cuenta lo tranquila que era por norma general. De modo que la nerviosa, la tímida, la insegura de Annie, que se derrite como mantequilla porque es cobarde, de repente reúne el valor para romper las normas del colegio y encontrarse con Archie, sí, porque cuando Archie tiene estos encuentros con Annie y comparte con Annie, también está rompiendo las normas, porque los chicos no pueden compartir con las chicas. No solo Archie rompe las normas para estar con Candy, también las rompe para estar con Annie. Él bien pudiera decirle, lo siento, yo no voy a salir porque no, aunque ella me lo pida, me puede gritar, llorar, patalear, me lo puede pedir de rodillas, pero las normas son las normas y solamente las rompo con Candy, pero no, él también está rompiendo las normas con Annie. ¿Por qué él va a ir a esos extremos para romper las normas con Annie? El caso es que Annie sí lo está haciendo, a los extremos que está llegando Annie. De repente Candy tropezó con algo y cayó de bruces. Entiendo que soy irresistible, pero no saltes encima de mí sin avisarme antes. Menudo susto me has dado. Terry, tumbado sobre la hierba, intentó ayudarla a levantarse. Ya son 2 ocasiones que Candy tropieza con Terry. Cuando una persona tropieza es que estás caminando y algo se atraviesa en tu camino con lo que no contabas, pero que afecta el rumbo que estás llevando e impacta el modo de tu andar y de tu caminar. Así que Terry para ella pudiera ser algo que ella no lo espera, no lo ansía, no lo desea, pero no lo puede evitar y se le atraviesa, quiera ella o no. Bien. Terry, tumbado sobre la hierba, intentó ayudarla a levantarse, así que falta de caballerismo no tiene. ¿Qué estás haciendo? Candy rechazó la mano que el joven le ofrecía y se levantó ella sola a toda prisa. Al parecer se había tropezado con uno de los pies de Terence. No podía haberse tropezado con cualquier otra persona. No podía, lo que yo venía mencionando. Y aquí dice, no podía haberse tropezado con cualquier persona, tenía que ser él quien viniera a atravesarse. ¿Qué estoy haciendo? Ese debería de preguntártelo yo a ti, dijo él entre risas y también se levantó. Con la cara roja, Candy dio un paso hacia atrás. Me he tropezado por tu culpa. No puedes tumbarte entre la hierba donde nadie puede verte, como si fueras una piedra más en el camino.
le acusó la joven. Las piedras no pueden oler el perfume de los narcisos. Aquí hay una conexión ya de los narcisos y un personaje. Las piedras no pueden oler el perfume de los narcisos. Hay que ver por qué él lo dice. Pero miren cómo Candy lo considera una piedra en el camino. ¿Por qué lo considera una piedra en el camino? ¿Qué es lo que Terry está obstaculizando para ella? Además de que literalmente obstaculiza su paso. ¿Por qué ella lo considera un obstáculo? ¿Un obstáculo para qué? Candy se quedó en silencio de golpe escrutando el rostro de Terry. Tenía las heridas totalmente curadas, incluida la del labio. Parece que esa era la que más le preocupaba a ella. ¿Por qué me miras así? ¿Quieres un beso?, preguntó él. Obviamente la vista de Candy está en el labio para ver si había mejorado. Su sonrisa hizo que a Candy se le subiera la sangre a la cabeza. Es que siempre me dejas sin palabras. Me alegro de que tus heridas hayan sanado tan pronto, dijo la muchacha seria. Esa noche salí a la calle por ti a comprarte medicamentos. ¿Y tú? Así que estás admitiendo que te saltaste las normas. Saliste a la calle sin permiso. De noche, además. Dame una buena razón para no ir a contárselo ahora mismo a las monjas. Aunque sabía que Terry solo buscaba provocarla, aquel comportamiento tan repelente le ponía los pelos de punta. Candy había estado muy preocupada por él. Terry, tus heridas eran graves y por eso empezó a decir. Yo no te lo pedí. La interrumpió Terence, endureciendo la expresión de su rostro. Hasta su tono de voz resultaba distante. Candy estuvo a punto de responderle de la misma forma, pero al final cambió de opinión. Lo sé. No voy a obligarte a aceptar mi ayuda. ¿Sabes qué? Si me la pidieras, sería yo la que se negaría a ayudarte. Espetó la joven, que en cuanto terminó de hablar, echó a correr de nuevo. La campana estaba a punto de dejar de sonar. Dios mío, qué tipo más retorcido, pensó. Sentía el cuerpo más tenso que las cuerdas de un violín. Con los ojos entrecerrados, Terry observó cómo la silueta furiosa de Candy se difuminaba en la lejanía. Es la primera vez que me llama Terry. Sin darse apenas cuenta, la mueca de sus labios se transformó en una sonrisa. Ok. Hay dos formas de tomar esta reacción de Terry, de ponerse un poco huraño cuando le dice yo no te lo pedí. Una de ellas es que el chico es un malcriado y que es un ingrato, un mal agradecido y que no aprecia lo que Candy hizo por él. Otra forma de verlo es que este comentario de yo no te lo pedí viene poco después de que ella muestra que estaba preocupada por sus heridas y de que él le dice saltar, entonces sí, te llegaste a salir del colegio, te saliste, era como si él no hubiera estado seguro hasta ese momento de que ella en realidad llegó a escaparse del colegio. Sí, la vio saltando, saliendo, pero él se fue, inmediatamente que ella salió, él se fue. A él no le constaba que ella realmente se había ido del colegio. Tal vez a él no le gustó saber que ella arriesgó su vida por él y de que estaba preocupada. Él sintió que le causó molestias a Candy. Tal vez él se sintió mal, pero no se lo mostró a ella de la mejor manera, mostró enojo. Le dice, yo no te lo pedí. Y ella obviamente pues piensa de que él realmente no apreció su ayuda. Esa es la interpretación que ella hace de ese modo como él reaccionó. Pero miren cómo reaccionó él después que ella se fue. Él está sonriendo porque ya no se refiere a él como Terry, sino como Terry, que es del modo como él quiere que personas cercanas a él lo llamen. Esa misma noche, cuando la luna se escondió entre las nubes, Candy inició su viaje a través del bosque, saltando de árbol en árbol hasta que tuvo a la vista la luz vacilante del candelabro de Archie. El joven la esperaba de pie en el balcón de la residencia masculina. A Candy le faltaba el último salto, el más emocionante. Apretó fuerte la cuerda entre sus manos, apuntó segura hacia la llama de las velas y una ráfaga de viento apagó de golpe su único punto de referencia. Sin embargo, Candy no dio media vuelta, pues creía recordar dónde se encontraba el punto de luz. Vamos, tú puedes, se dijo, como si la ráfaga de viento hubiera conspirado para cambiar el rumbo que ella iba a llevar.
y se lanzó al vacío. No obstante, había tomado tanto impulso que terminó entrando directamente en el dormitorio, resbalando por el balcón a través de las puertas que la esperaban abiertas de par en par. Aterrizó dando un par de vueltas sobre sí misma y se dio cuenta enseguida de la atmósfera tan extraña que la rodeaba. Dio un respingo y miró hacia alrededor, intentando vislumbrar algo en la penumbra. La estancia en la que estaba tenía muebles ostentosos y era bastante más grande que el dormitorio de Esther y Archie. Tenía exactamente las mismas dimensiones que el suyo. Candy, comprendiendo que había terminado en el cuarto en el que no debía, se empezó a poner nerviosa. Tengo que darme prisa y salir de aquí cuanto antes. Cuando intentó levantarse, vio que sus pies había caído el marco de una foto. Lo recogió sin pensarlo mucho y entonces se fijó en que parecía, más que una fotografía, una imagen publicitaria. Algo iba mal. Alguien había tachado el rostro de la persona que aparecía en la imagen con una cruz enorme. ¡No puede ser! ¡Es Eleanor Baker!, exclamó. Eleanor Baker era una conocida actriz americana, la artista de moda del momento. La encantadora Eleanor, como todos la llamaban. No había persona en el mundo que no hubiera oído hablar de ella. ¿Por qué querría nadie tachar su cara de esa manera? Al lado habían escrito con rabia: «Muérete». Candy giró la foto y un grito se le escapó entre los labios. «A mi hijo Terence, con amor, Eleanor Baker». Esa era la dedicatoria que habían escrito en el reverso de la fotografía. ¿A mi hijo? Entonces, Terry es. La puerta se abrió a su espalda. Al darse la vuelta, vio a Terry apoyado en la pared, mirándola con esos ojos fríos e indiferentes. Candy no podía moverse. De manera que cuando Candy aterriza en ese dormitorio, a juzgar por las dimensiones del dormitorio y lo diferente que era la similitud entre ese dormitorio y el dormitorio de ella, y la diferencia entre ese dormitorio y el dormitorio de Esther y Archie, podemos decir que ese era también el dormitorio, otro dormitorio especial. Pero resulta que era el dormitorio especial de Terry. Así que aterrizó un dormitorio especial de los varones, por lo que el dormitorio especial de Terry, a juzgar por lo que ella menciona, la misma Candy o la misma autora a través de Candy nos narra en capítulos anteriores, queda al otro extremo, al extremo opuesto del dormitorio de Candy. También podemos inferir que los padres o la persona o el tutor encargado de Terry o la persona responsable de Terry tiene mucho dinero, mucha influencia, como para que Terry esté durmiendo en el dormitorio especial a pesar de haber sido sancionado muchas veces. Y Terry es hijo de una actriz americana llamada Eleanor Baker. Fue cuestión de segundos, pero a la joven le pareció que pasaba una eternidad. Terry se le acercó con gesto amenazante y le arrancó la fotografía de Eleanor Baker de entre las manos. Luego la hizo pedazos frente a ella con rabia, ensañándose hasta que no quedó nada que destruir. Los fragmentos se esparcieron sobre la alfombra y Candy no pudo hacer más que mirar cómo caían, conteniendo el aliento. No podía creerse que aquella bellísima actriz de fama mundial, esa que todo el mundo creía soltera, fuera la madre de Terry. Eleanor Baker era una actriz soltera, no era divorciada, no era viuda, no era casada, era soltera. Y de aquí se desprende, a juzgar por la dedicatoria de una imagen publicitaria, de que Terry era su hijo. De modo que es muy probable que nadie o solo muy pocos sepan que Eleanor Baker tiene un hijo. ¿Por qué? Empezó a decir con un hilo de voz. ¡Cállate!, gritó Terry a pleno pulmón. La miraba con fuego en los ojos. Si le cuentas lo que has visto a alguien, dijo, agarrándola con fuerza por los hombros y zarandeándola con violencia. Si se lo cuentas a alguien, te destrozaré igual que he hecho con la fotografía. Terry se reacciona airado, violento, hizo algo terrible. Y para los que no hayan estado en contacto con esta historia de Candy por primera vez, esto fue algo horrible. Deben pensar, esto es horrible. Y sí, en primera instancia es horrible.
Pero vamos a ver si él está así por Candy, precisamente. Candy, atrapada en el torbellino que era Terry en esos momentos, intentó no dejarse llevar por el llanto. Sí está molesto, pero si se fijan, él hizo pedazos la foto de Eleanor Baker, la persona que aparenta ser su madre. Así que tenemos que revisar si realmente esa furia y esa violencia es hacia Candy o es hacia Eleanor Baker. Candy atrapada en el torbellino que era Terry en esos momentos, torbellino. Un torbellino es algo que es demasiado fuerte. Intentó no dejarse llevar por el llanto. A través de los dedos del joven, a pesar de que la apretaban con fuerza, podía notar su tristeza. La muchacha alzó la cabeza con labios temblorosos y sintió que los ojos se le humedecían. Así que del modo como él la zarandea y ella siente ese contacto de los dedos apretándola, y no estoy diciendo yo como lectora, porque yo como lectora no soy la protagonista es Candy, yo no me voy a proyectar en Candy. Para Candy siente desde su percepción que esos dedos no están lastimando a Candy, sino que están mostrando tristeza. Así que se aferran a Candy como si se estuvieran aferrando a algo de lo cual sujetarse, porque Candy siente tristeza en medio de esa furia que él experimenta. Yo no estoy justificando la reacción de él. Esto es lo que Candy nos está contando. Bien. La muchacha alzó la cabeza con labios temblorosos y sintió que los ojos se le humedecían. Cuando sus miradas se encontraron, Terry pareció volver en sí. Las fuerzas la abandonaron de repente y aflojó la sujeción sobre Candy. Bajó los brazos exhausto y después le dio la espalda. De manera que esa reacción definitivamente no era dirigida hacia Candy. Realmente iba dirigida hacia su madre, Eleanor Baker. Y yo no estoy defendiendo ese exabrupto de él. Pero eso iba dirigido hacia Eleanor Baker. Porque volvió en sí. Cobró conciencia de dónde estaba en ese momento. Era como si volviera en su sentido. Cuando sus miradas se y él volvió en sí cuando sus miradas se encontraron. Él parecía que no estaba viendo a Candy en ese momento, pero cuando al fin adquiere conciencia y establece ese contacto visual en Candy, entonces es que él cae en cuenta. ¿Qué estoy haciendo? Las fuerzas la abandonaron, aflojó la sujeción. Márchate, le pidió, pero su voz era débil y temblorosa, no parecía la suya. Así que él no le está diciendo márchate del mismo modo como él le dice cállate o te voy a destrozar como hice con la fotografía. Ahora que lo pienso, si en ese momento él está fuera de sí como si estuviera con la mente en otra parte, si él no la está mirando directamente allá desde un principio hasta que después finalmente vuelve en sí, como si él estuviera en un trance en ese momento, y le dice, te destrozaré igual que he hecho con la fotografía, esas palabras no van dirigidas a Candy. Candy sí pudo haber interpretado que se lo dijo a ella. Claro que sí, yo también hubiera pensado lo mismo. Él me está hablando a mí. Ahora, aun si esas palabras fueran dirigidas a Eleanor Baker, de todas maneras es algo bien fuerte decirle a una madre. Del mismo modo como también es bien fuerte escribirle muérete en la foto. Muchos de ustedes pensarán, esto no son cosas que se le hacen a una madre. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, porque nadie aparentaba saber que la actriz soltera norteamericana Eleanor Baker tiene un hijo adolescente. Hay que ver si una cosa está relacionada con la otra, hay que ver. Pero vuelvo y digo, de todos modos, el chico pues fue algo bien, fue bien agresivo. Ajá. Pero cuando le dice márchate, se lo dijo con voz débil y temblorosa porque ya él había vuelto a recobrar su compostura. Ya él había recobrado el control de sí mismo y de sus emociones.
Con la cabeza gacha, Candy salió al balcón. Le habría gustado poder decir algo, pero las palabras no le salían. En el último momento, hizo acopio de valor para girarse hacia él y hablar, aunque con voz ronca. «Lo siento mucho», murmuró. Sin embargo, Terry no se giró. Permaneció inmóvil, dándole la espalda, igual que una estatua de piedra. Hay que ver por qué permaneció inmóvil, hay que ver por qué no respondió, si le dio la espalda. Hay que ver si es porque la está ignorando deliberadamente o si es porque de nuevo tiene su mente puesta en otra parte, específicamente en esta señora Eleanor Baker, que parece ser su madre. Todas estas incógnitas obviamente tendrán respuesta. Muchos ya saben la respuesta porque han leído o han visto otras versiones, pero otros no. Así que vamos a ver qué nos depara el próximo video. Dime lo que piensas en tus comentarios y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Les envío un enorme abrazo y muchas gracias por su sintonía. Será hasta la próxima.